Hola, mi nombre es Bruno Correia, bienvenidos a una entrevista de Historia Digital. Este es un archivo que creíamos haber perdido, se trata de una entrevista que hicimos en el año 2014 junto con Agustín Ilutovich al arquitecto José María Peña, que falleció lamentablemente en el año 2018, pero su esfuerzo vive el día de hoy. Él fue quien fundó en el año 1968 el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Como había dicho, creímos que este archivo se había perdido, pero hace unos días, revisando algunos de los discos rígidos, apareció. Y bueno, era un archivo originalmente que duraba 2 horas y lo compilamos un poco para hacerlo más dinámico. Lamentablemente los últimos minutos se perdieron de la entrevista, pero principalmente eran las despedidas al arquitecto. Así que me parece interesante que escuchen esta historia de alguien que fue tan importante para la ciudad y para su memoria y que lamentablemente ya no está con nosotros, pero al menos hoy apareció este documento que nos lo trae de vuelta y nos trae su opinión y sus vivencias y sus historias. Así que los invito a que nos escuchen en esta entrevista. La verdad que teníamos mucho interés en entrevistarlo porque a pesar de, digamos, el valor de pionero que tiene usted como interesado en el tema patrimonial, la fundación del Museo de la Ciudad, de una primera conciencia de lo que es el patrimonio de Buenos Aires en pleno periodo del movimiento moderno, a donde no había prácticamente un interés grande por... No había, pero además mi enfoque fue bastante avanzado porque yo creo en la convivencia de lo viejo con lo intermedio y con lo nuevo. Lo que pasa es que hay que ver cómo se hace. Claro, cómo engancha uno con otro. Claro, y sobre todo tener en cuenta una idea de conjunto, no de hecho aislado. El hecho aislado puede interesar, pero exige un cuidado muy particular, individual. Y el otro es el valor de vida de un entorno, porque muchas veces no necesita ser un barrio, es el entorno. A principios de los 60 usted empieza como a enfocarse en San Telmo, a tener un interés creciente. Sí, pero te explico por qué. Yo al San Telmo lo descubrí en el 61, 62, porque usted ha trabajado en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de... ¿Cuándo todavía estaba en la Manzana de las Luces? No, muchos años. Yo entro a trabajar en el instituto en fines del 59 y era un equipo que éramos 4 para estudiar la arquitectura argentina de los siglos XIX y XX. Había que empezar de cero, porque otra de las cosas que eran fascinantes en el instituto, o al menos los poquísimos que formábamos parte de él, teníamos nuestras ideas propias. El director era el arquitecto Busquiazo. Descendencia de Juan Antonio Busquiazo, ¿no? Mario Sí, Busquiazo. sobrino, pero que era bravo, ¿eh? Sabía bien, tenía una gran sensibilidad, un gran sentido del humor, cosa que es importantísimo para cualquier cosa, pero no largaba prenda. Cuando nos juntábamos a la hora del té, todos los días, para conversar cómo habíamos seguido siguiendo lo que cada uno había elegido hacer, y le preguntábamos, y entonces nos decía, no, la respuesta está en los edificios, mírenlos y opinen. Sí, bueno, pero eso teóricamente es muy bonito, pero en la práctica no sirve para nada, porque si vos no tenés idea de qué pasó entre el año tal y tal en el país. No te lo va a contar. No. Sí, yo estoy encarando desde la ciencia política una idea de leer la arquitectura como estratos de obra pública. Pero si vos pensás que Menem, un día pasando por el 9 de julio, preguntó qué era ese edificio que sobresalía.
y dijo, es una porquería, hay que correrlo o demolerlo. Nada más que pensar eso ya es delirante. Típico de una personalidad como la de Menem, de todas formas, ser un tipo que no tenía... Sí, pero tuvo muchos que le hicieron pata, ¿eh? Reconozco haciéndome una lectura personal. Era un tipo que tenía un sentido del humor muy particular. Sí, soy doctor, hecho y derecho. Mira, les cuento algo también muy corto. Cuando yo estuve de vicepresidente de la Comisión de Monumentos Nacionales, todos los años, al acercarse el 22 de mayo, el presidente hace el cambio de guardia de Patricio y después pasa a tomar una copa de la Comisión de Monumentos. Ahí en el Cabildo, en la parte de atrás del Cabildo. Y el presidente, que era Jorge Enrique Arroyo, ¿Quién era? Jorge Enrique Arroyo, el arquitecto, perfecto para el cargo, pero un tipo inteligentísimo y que no lo obligaron a hacer nada. Más de una vez contestamos que no a órdenes dadas por uno de esos 23 de mayo. Viene con la hija que tenía 15 años, la hija de Arroyo, y entonces me dice, vos me harías una gauchada, me muero por tener una fotografía con mi niño. Yo te espero la camarita, no te pongas si no querés. No, le digo, entonces, en la sala grande estábamos varios de los integrantes de la comisión. Entonces, entra Menem, hace así. Y antes que nadie diga nada, dice, hay alguien que tiene máquina de fotos porque me quiero retratar con las dos mujeres más lindas que hay en este lugar. Y eran las dos de 15 años que se hicieron que ¿te das cuenta? Y entró y lo vio, no sabía quién iba a ver la persona. No, era un animal político. Tenía muy afilado lo que era la política y ganar apoyos y ganarse a la gente, desde el maestranza hasta el director. Volviendo a otros campos. Así que ustedes hicieron un relevamiento. Casa por casa. Y aproximando, porque claro, si bien no había una bibliografía, había determinados libros y determinados temas de cómo eran los edificios en la década del 60 del siglo XIX. Claro. Y este relevamiento hicieron entonces casa por casa de toda la zona de San Telmo. En el instituto hicieron, como no haber bibliografía o muy vaga, se dividió el plano de Buenos Aires de 1880 y tres de los que estábamos tomó el barrio tal, el barrio cual, y empezamos a fichar con cuadernos o carpetas a lo que nos parecía. A mí me tocó todo San Telmo, parte de La Boca, parte de Barracas, Belgrano, algo de Flores. Sí. Y ese relevamiento ustedes lo realizaron para la Facultad de Arquitectura y quedó en poder del instituto. Cuando el famoso traslado a Núñez se perdió todo. Tiraron todo. Tiraron todo. Sí. ¿Usted se enteró que habían tirado todo su trabajo un tiempo después o en el momento? No, yo pedí, cuando nos mudamos, el museo tenía muy poco tiempo. Entonces, como la facultad era un infierno, yo pedí 3 meses de licencia, explicando que tenía un cargo en la municipalidad y que teníamos que instalar, porque ahí nos mudamos de Sarmiento al edificio de la farmacia de y cuando volví se habían colocado los containers donde habían metido todo lo que era del instituto, que teníamos libros, memorias municipales, que nosotros conseguíamos
por 10 centavos en la calle Corrientes, o que sabíamos de alguien que podía tener, nos los prestaba. Se perdió todo. O sea, Mandaron a la Biblioteca Central de Arquitectura algo, pero poco. pero eso fue sin consentimiento de ustedes. ¿Cómo fue esa situación? Nunca fuimos consultados. No. Pero eso tiene algo que ver con las autoridades así de interventores o algo así de la UBA. Sí, O sea, yo me parece muy difícil de entender pero también. es un poco la modalidad argentina, ¿no? Sí. Y todo eso se perdió. Sí, 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 no. qué desastre. Tipo, nosotros- Nadie llegó nunca a guardar negativos ni copias de No, porque la plata para los negativos era nuestra. Qué Y yo hice genial. la idiotez de dejarlos. en las peores manos. Sí, no, yo no sabía quién. Cuando llego un día, estaban los containers y demás, y me veo un chico que había desparramado el tamaño de las fotos que manejábamos nosotros era 18-24. Uy, grandes. Claro, porque ahí podías descubrir lo que no veías Claro, cuando te los parabas detalles. delante del edificio. Claro. Y empecé a buscar. Entonces le digo, decime las otras fotos que había por acá. Ah, no, la mayor parte se tiraron, si atrás no decía de dónde era. Y este es un boludo. No decía, pero los que la sacaron sabíamos. Lo que pasa es que, como siempre sucede en la Argentina, todo es tan vertiginoso que íbamos a escribir después porque Claro. queríamos seguir sacando para que no se fueran ejemplos. Ustedes no llegaron a salvar ni lo que encontraron en esos containers. Yo no. Qué pecado. Sí, porque acá una de las cosas que hablamos siempre es una falta de lo que hay, una falta de relevamiento generalizado. Hoy en día en el mapa de la ciudad de Buenos Aires tenés algunos relevamientos del 97, que algo, pero de todo para atrás es, Relevamientos de fachadas estamos diciendo. claro, es un rompecabezas. Bueno, pero yo me acuerdo de algunos arquitectos viejos, que querían donar su biblioteca Personal. y no fueron aceptados. ¿Por quién? Por, ¿Rechazo? no, Busquiazo aceptaba bastante. Además, con Busquiazo nosotros muchas cosas no lo consultábamos. Era hecho con su mano. Era una buena modalidad de trabajo. Era la única, porque, ¿cómo se llama? Presupuesto, Está bien. los 3 primeros años, yo trabajé a Donovo. Como tanta gente de la UBA. Con mi máquina de fotos. Sí. Sí. Un trabajo, es una situación que no cambió a pesar del tiempo. Bueno, yo volqué mis esfuerzos después en el museo, porque el museo se basó en rescatar la pequeña historia, la que a través de lo que hay aparecen tecnologías y toda una cantidad de cosas que si no tenés lo chiquito, Es porque uno con las cosas edificios y demás tenés lo macro, pero todo lo que está dentro. bueno, pero pensamos pierde. que el museo se creó en octubre del 68. Yo tuve la suerte de que el Comodoro, que fue intendente, Cacciatore. sí, que escuchaba muchísimo. Yo conseguí infinita cantidad de cosas. Infinita cantidad de cosas. Edificio más viejo de Buenos Aires, lo de Lorriaga. La casa de María José Fescurra, que yo la hice comprar y me hicieron casa. Después la farmacia de la Estrella, que es de 1893. Y después la casa de los querubines, que es más o menos de la edad de la farmacia. O sea que tenés una secuela arquitectónica Sí, que te impecable. permite por alturas, porque ahí corren esas cosas. Pero infinita cantidad de actos habíamos inventado, entonces la gente venía. Te estoy hablando del año 65. Yo era muy amigo del director del Museo de Arte Moderno, Sí, que recién arrancaba. de muy pocos años antes. Y yo le pedí
le pregunté, ¿qué opinás vos de hacer en el museo una exposición de Art Nouveau? Y se prendió en el acto. Entonces sacó una resolución y me encargó a mí hacerla. Y al año siguiente se hizo una de, no me acuerdo cuántos años, era de fotografía en la Argentina, no a Argentina, sino en la Argentina. Sí. Y así aparecieron una cantidad de información, pero era moi y dos personas más. Y sí, Pero se hizo la exposición de fotos y gente que yo respeto mucho, como Sara Facio, por ejemplo, sacó una crítica demoledora de la mala calidad de las fotos. De hecho, era mejor hacer eso, que por otro lado era, digamos, con criterio pintoresquista, Claro. de abrir y poder uno recorrer. Salíamos a hacer visitas guiadas me acuerdo con una visita guiada que me tocó hacer a mí, yo llevé en una valija un juego de cubiertos, un plato, y no me acuerdo más, que mostraba esto corresponde a esta casa. claro. Y la gente es como un juego. A mí se me ocurrió retomar la costumbre de bailar en la calle. Entonces en el 77 organicé un baile en la plazoleta que hace Cruz con la farmacia, Sí. que no tenía esa La inmundicia que hay adentro. Pero tuvo mucho éxito y había gente que llamaba al año siguiente para preguntar si iba a haber este año, porque el baile fue para recibir la primavera. Claro. Y al año siguiente hicimos la primavera y el otoño. Y me encontré el día del otoño, que era delirante. Nosotros, los principales del museo, decimos cómo nos permitían hacer la del otoño. La idea era hacer una teatralización que consistía en apagar las luces, avisar a una hora determinada que se iba a recrear el otoño. Yo pedí a la dirección de paseos que nos mandaran las hojas que barren de Palermo. Me avisaron un día, vinieron de Palermo con las hojas y pónganlo en el... Todavía el Orreaga no se había empezado a hacer nada, así que era un galpón. Pusieron eso ahí y entonces la idea era que a cierta hora se apagaban todas las luces de la cuadra, todo. Quedaba para prender independiente la fachada de Orreaga. Sí. Y con un grupo de gente iban a tirar las hojas desde arriba y poniendo de fondo una canción muy linda de otra época que se llama Las hojas muertas. Así que era todo... Bueno, yo me moría de ganas de fotografiar, entonces le encargué a uno del museo que manejara el equipo. El equipo era como de Villa Cañito, con discos de pájaro. Y todo salía bien, se empezó a escuchar la música, se prende la luz y de arriba empieza a caer hojas, más todo lo que barrieron, soletes de perro, todo lo que era un terragal, y la gente decía enfermo, y nosotros llorábamos de risa. La mujer de Fernández Jurado, el director de la Cinemateca, viene y me dice, de esta no te salvás, pensando a dónde pedís el traslado. No, además, otra cosa que es aplicable a esto y a muchas otras cosas, que es la paciencia y la constancia.
Seguro. Vos tenés que seguir, seguir, seguir. Vas a perder mucho, pero una batalla perdida es el triunfo de la siguiente. Eso seguro. Bueno, usted sin saberlo hace 30, 40 años empezó a trabajar en esto y hoy por hoy hay decenas de personas. Pero yo nunca, ¿Cómo? nunca creí que el Museo de la Ciudad, museo nuevo, pobre, pobrísimo, riquísimo en donantes, pero pobre, iba a ser el museo que tiene más casas. Y yo me jubilé y después se jubiló Eduardo Vázquez, que es el que me seguía. Cuando se jubiló Eduardo, el museo murió. Pensaba que ahora el patio de la casa de Lorriaga, Sí. 1808, que entregamos el proyecto íntegro, se empezó por etapas. Hemos sabido que el patio, en vez de ponerle Baldosas. las lajas, le han puesto adoquines. No hubo una sola casa del siglo XVIII que tuviera un patio con adoquines. Claro, no es un invento. Pero es oficial. Y pero porque no estuvieron ustedes a cargo, probablemente no lo hubieran permitido. No, por supuesto que no. Sí, es seguro que cuando se deja las cosas en las manos de una persona más práctica y menos interesada en la realidad, pasa lo que dijo recién. ¿Para qué te vas a romper la cabeza haciéndolo igual a como era? ¿Por qué? No tiene sentido. Si la gente no se va a dar cuenta que no era así. Claro, lo que pasa es que, sí, es tal cual lo que vos decís. El argumento que nosotros usábamos es que una restauración bien hecha, respetuosamente hecha, es didáctica. Por ahí lo que yo fui dándome cuenta es que los recuerdos para la gente de lo que era San Telmo era algo totalmente nostálgico. Y yo sostengo lo que pensé en ese momento, que la nostalgia no está mal. Puede ser aceptable, pero hay que tener mucho cuidado, porque si te pasás, te encontrás con la anemia de la memoria. Sí. Y eso quiere decir que la gente termina inventándose un barrio, una historia, y eso me crispó en aquel momento y me sigue crispando. Bueno, Ahora qué mejor ejemplo que La Boca para eso, ¿no? Bueno. La historia mítica de La Boca y la verdad de La Boca. ¿Sí? Son temas de discusión Sí, pero muy complejos. En general nadie lo quiere discutir, porque te dicen, no, eso ya pasó, además como es historia, vamos a lo actual. Lo que pasa es que es muy cómodo también cuando hay un relato establecido amoldarse, y también es un relato muy conveniente para todo tipo de intereses comerciales, intereses turísticos, Bueno, intereses... el turismo ha sido una de las cosas que más ha destruido a la memoria, porque es un invento tras invento tras invento. Es una cosa de loco la cantidad de cosas que se repiten hasta que... Pero hasta te mencionan, no, ni hablar en la actualidad. Bueno, En la actualidad oficial, enfrente al edificio del museo, que es el edificio más viejo que queda en la ciudad, 1808. Le han puesto una placa donde está equivocado el nombre, y en el enfrente, en el edificio de la farmacia de la Estrella. dice la misma fecha. Sí, es Y es que casi 100 años de diferencia. Sí. es una cosa, o sea, de tal desinterés por lo que es verdad y lo que no es verdad. El patrimonio inventado. La casa del esclavo Liberto de San Telmo. ¿Ya ves de quién era la casa esa? Ah, eso es maravilloso. Maravilloso, realmente. Toda la vida hablan de la casa niña. Y yo, imagínate vos, qué bruto, nunca había investigado, para mí mirándola nomás ya bastaba, que eso no era original. Pero nunca había tenido tiempo de estudiarla en particular. Entonces empiezo a investigar y caigo al catastro Bear. El catastro Bear, sí. Sí. Bueno,
que tenía los nombres manzana por manzana. ¿Sabés de quién era la casa esa? De José María Peña, de la edad de mi bisabuelo. Eran primos hermanos. Qué loco. Claro, y entonces lo llamé por teléfono a uno de los descendientes que tendría 10 años menos que yo, lo cual era eterno. Y me dijo que eso nunca se había vendido separado. Había dos casas, la esquina de la cortada y la que seguía. ¿Viste? Si vos te parás ahora, vas a ver que tiene caído el revoque, Sí. se ve la dice. Yo vi hacer eso. Es falso eso, se nota. Sí. La casa debe ser de 1870, Sí. la angosta. Sí. Y la otra es una fachada que hicieron alrededor del 1910, que es el mismo de la casa del Sanjón. Ah, Bueno, Vamos. esas no quieren saber en qué condiciones estaban. Era propiedad de una arquitecta radicada acá, pero italiana. Sí. Y nos vino a ver para ver de demolerla y hacer un garage. qué práctico. A lo cual dijimos, tenemos que ir a ver. Fuimos y adentro estaban muy mal estado. Pero igual le dijimos que no podían. Algo que trajéramos un proyecto imaginativo y que respetara tal y tal. Pasaron 5 meses y viene otra persona para comprarla para hacer un garage. Entonces le dijimos que no. Me explican cambiando algunas cosas y por supuesto la persona alargó hasta que aparece otros meses después un tipo. Hicimos la visita guiada, pero previa habíamos conversado, no podemos seguir diciendo que no. Claro, era una presión cada vez más fuerte. Claro, y además que para defenderlo tendría que haber más cosas, y no había. Y quedamos en hacer una última visita y cuando fuimos, en uno de los patios había planos en la pared y estaba el que quería comprarlo con el arquitecto Vaca Bononato, Alejandro Vaca Bononato es docente de diseño arquitectónico ahora. que fue para nosotros como una sorpresa que quisieran. Bueno, y ahí el dueño habla y habla, es una especie de fuente larga, todo. Y empezó a rescatar hasta que tardó 14 años. Pero nosotros le dijimos, mire Eckstein, frene, porque si no ya no va a tener nada que se parezca al original. Claro. Le picó todo el revoque interno. Nunca puede haber una casa que tenga ladrillo a la vista en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la mezcla de barro con paja y demás junta bichos. Claro. Y por eso generalmente eran blancas, de cal, Claro. porque la cal es limpia. Claro. Ese es el tipo de cosas que... pero no, una vez uno nos dijo, no combina con mi juego de sillones. Lo que habíamos escuchado del edificio tipo Gaudí en Ayacucho y Rivadavia, el tipo que se había hecho Sí, que la... Ay, Ese tipo, yo tuve un diálogo porque me llamó a ver si yo tenía información, y yo no tenía. Y me dijo, bueno, yo he conseguido el nombre del autor. A mí no me consta que sea. Rodríguez Ortega. Sí, no me consta. ¿Y Lo por qué? único que yo conozco de Rodríguez Ortega es el de los lirios. Es demasiado diferente a los lirios Sí. ese edificio para pensar que Además eso, la cúpula, eso que él lo ha puesto como, yo digo, vidriado. sí, vidriado, pero tipo los ojos de la araña del cine. Sí. Eso tenía ahí alabastro. Ah, ¿sí? Yo tengo fotos. Nunca vi fotos de esa cúpula original. Solo la vi en persona como está ahora y alguna foto toda destruida, ya vaciada. Sí. Y la han destruido completamente en un
una renovación inmunda. Le hicieron una especie de cosa a la Gaudí, pero de nivel De cuarta. grasoso, aceitoso, asquerosísimo. También eso, hay mucha falta de conocimiento y... No, y la soberbia de no escuchar. Ah, bueno, pero cuando un tipo tiene ese departamento, le importa muy poco lo que sea la realidad y lo que sea inadecuado. El tipo tiene su quiero que obsesión sea- ahí y lo que quiere es darse el gusto. Yo quiero que sea como Gaudí, hacémelo. Y por ahí Claro. te querés que te meta el cuadrado dentro del círculo, pero hacelo entrar a presión. Yo creo que lo de que el edificio es un homenaje a Gaudí es todo un invento de ese Es un hombre. homenaje a él. Le gusta la historia, pero le gusta que sea la historia como ellos quieren Bueno, que es lo que pasa mucho con muchas agrupaciones que son protectoras del patrimonio, que quieren defender un patrimonio determinado que ellos recuerdan y no te permiten mejorar nada ni hacer un diálogo de lo moderno con lo antiguo. Por ejemplo, la ordenanza de zona La histórica 24. la conseguimos nosotros. Estudiando sistemas porque la idea era básica, pero después había que concretarla. Y dentro del plan de funcionamiento que Cacciatore preguntó varias cosas. Y cuando terminó y le di las respuestas del caso, le digo, ¿y ahora cómo hacemos? Me miró y me dijo, haga. libertad de acción. Haga. Bueno, de entrada la ordenanza contemplaba que el conjunto no tenía que ser estático, que en los terrenos baldíos y aquellos edificios que después de un estudio podían ser demolidos, era obligación absoluta el construir en arquitectura contemporánea, porque la idea general de la arquitectura de Buenos Aires es la de una permanente superposición de épocas, influencias y estilos. Eclectismo total. Claro, que es lo que nos da un determinado carácter, y muchos extranjeros que entienden algo de arquitectura Disfrutan. sí, Porque aquí encontrás todo, por eso todo. tanto se puede filmar acá, tenés en 2 cuadras tenés París, Londres, Italia. pero además con una vuelta de tuerca, porque por ejemplo la Avenida de Mayo, cuando nosotros le hicimos un estudio particularizado, una de las propuestas que yo hice para la avenida no era de arquitectura, pero era para levantarla porque estaba chata, rechata. Tuvo un periodo nefasto la Nefasto, Avenida Mayor. claro. Entonces yo le proponía que como había muchos cafés, se eligiera por lo menos 10 cafés y se hiciera un trato con Sadaí, y no me acuerdo qué otra asociación de estas, para que tocaran por lo menos viernes y sábado nuevos valores del tango. Claro. Nuevos podía ser que fueran totalmente desconocidos, tuvieran 15 años o tuvieran 70. Sí. Para vos llegabas ahí, estaba lleno, te corrías unos metros y tenías otro. Y los noveles necesitaban el apoyo. Claro. Los primeros en no querer fueron los de la Avenida de Mayo. Bueno, yo creo que hoy por hoy, Salvo el Tortoni, que claro, es un que lucra con libro eso blanco. también. Sí. Yo creo que hoy es la Avenida de Mayo, así como conjunto, no está en su peor época, pero no está muy lejos de encontrar una manera de volver a tener vida. Porque quieren volver, quieren que sea como le decíamos nosotros. Ustedes están reblandecidos. No puede volver a ser como en 1910. Se murieron todos los de 1910. Es otro enfoque. Claro. El rescate, por ejemplo. Algo que es invalorable y siguen sin aprovecharlo. La Avenida de Mayo fue un lugar de hoteles. Claro. Hoteles importantísimos. ¿Por qué no retomar la idea de que vuelva a ser la calle de los hoteles? Claro. Y el turismo estaría todo el tiempo ahí. Todo el tiempo, porque lo que pasa es que se une el no interés, la bulia y la falta de autoridad. Totalmente. Claro. La falta de autoridad. Sí. Porque
Pensá que si en el año 79 que nosotros sacamos la ordenanza, no lo hubiéramos conseguido, Sí, San Telmo no existiría. claro. Totalmente. No existiría, pero a San Telmo le agregamos la feria de los domingos, que hizo así el barrio, más una cantidad de otras actividades, concursos de baile, concursos de ballet, hicimos concursos de ballet. Claro. Sí, o sea, lo importante no es tanto tener la arquitectura estática, sino meter a Darle la una gente, razón de ser. que la gente vaya al lugar. Porque Hoy- si no es un museo donde no se toca nada. La verdad, dentro de todo, o sea, yo lo que entiendo es que San Telmo llegó hasta ese momento por el abandono y a partir de cosas como la ordenanza Bueno, y porque la vos acción- vos sabías que en el año 56 salió el plan Bonet, el plan Bonet. el de tirar todo y hacer monólogos. Claro, ¿qué nos salvó? La constante criolla de no tener plata, porque había que expropiar todo. ¿Te das cuenta? Igual era un plan absolutamente sin sentido Delirante, alguno, sin sentido delirante. alguno. Yo solamente pienso que Le Corbusier tuvo una idea parecida para el centro de París y tampoco se hizo nunca, Bueno, por suerte. la página escrita por Le Corbusier sobre Buenos Aires, que había que tirar toda la basura, era como para pegarle 3 cachetadas y decirle, demolé París. Es que es lo mismo de la gente, por un lado, los modernistas que quieren tirar todo lo viejo y los antiguos que quieren nada moderno. Es una lucha, como dijo usted, desde que se sentó acá, entre el antiguo y que tenga una razón de ser al futuro. Lo que hemos aprendido nosotros cuando recibíamos a la gente que quería hacer algo en el barrio, Sí. 2 veces a la semana, de 9 a 1. Era fascinante, no tenían ni idea. Le estábamos, pensé que venían, decían quiero hacer tal cosa. En el terreno hay construcción existente o no. Generalmente había. Y entonces dije, bueno, hay que ver, tenemos que hacer una inspección. Ah, sí que no se puede, todo lo prohíben. Primero tenemos que ver. Y Sí. cuando les aprobábamos, decían, no entendemos, ustedes quieren conservar, pero están diciendo que es obligación hacer arquitectura de ahora. Bueno, tampoco te podías pasar una semana con cada persona para Y no, explicarle. no. Dentro de todo, por suerte, creo que la U24, no sé bien cuáles son los límites físicos que cubría. No, primero eran 100 y pico, le cortaron la mitad. La ordenanza primera, los límites eran Paseo Colón, Rivadavia, Santeño, Hipólito Yrigoyen, Tacuarí Sí. y el Martín García. Martín Y García. ahí había muchísimo. Pero cuando se cortó, quedó el actual límite es Paseo Colón, Rivadavia. Ahora le aumentaron la plaza de Congreso. Claro. Hipólito Yrigoyen, Perú, Martín García. Ah, se perdió arriba de Perú. Sí, hicieron un tajo. Ah, sí. ¿Con qué criterio se eligió la mitad? No, un día me hace llamar Cacciatore por el secretario, entonces yo voy y me dice, arquitecto, tengo noticias no buenas. No Me positivas. Positivas. Me han hecho llegar un escrito con 3.000 firmas pidiendo que se levante la U24 porque está hundiendo el barrio. Entonces yo lo miro y le digo, señor, usted me sugiere que consigamos una lista con 4.000. Se rió y dijo, no, veamos si hay algo intermedio. Claro, y el intermedio fue la mitad exacta. Pero era pedido por el Consejo de Planificación Urbana. Y eso, y la gente que come de la arquitectura. Que Pero vive de ¿sabés eso. quién, por ejemplo, estaba en ese momento en el Consejo de Planificación? Sacristo. Sacristo. Y sí.
Sacriste es un tipo de un pensamiento netamente moderno, no Sí. creo que tenga ningún tipo de interés en conservar nada. Por ejemplo, teníamos 2 veces por semana reuniones. Todos los integrantes del Consejo de Planificación Urbana, el secretario de Obras Públicas y el secretario de Gobierno. Yo y presidiendo Calzatore. Después de 6 meses y pico, se llegó a cortar. A cortar. A cortar, sí, pues se perdía todo, si no. Hay que saber sacrificar en la Acuerdo vida. salomónico, después Sí. de meses llegaron a acuerdos. Bueno, y a toda costa querían la Avenida de Mayo, porque claro, económicamente para construir torres en la Avenida de Mayo... Bueno, al día de hoy la Avenida de Mayo tiene un par de edificios modernos que son un dolor de ojos. horribles. Sí. Hay un par de torres que financió el Banco Galicia al lado del Sí, Barolo que son... pero estaban de antes. Sí, claro, pero... No, sí, pero... Es lo No, que- ustedes no podían hacer no nada. hubo más por los 24. O sea, No, justamente. Claro. no solo no hubo, sino que donde estaba la confitería del Banco de España, enfrente de Iberia, donde está El Teatro el Avenida. Teatro Avenida. ¿Se salvó eso? No hubo un incendio, Claro, se salvó de que se construyera otra cosa que no fuera... porque no podían. Claro. Y nosotros conseguimos los planos que en la municipalidad no había. Yo tenía de mi colección de postales una de la fachada, que es la que tiene ahora, Y se llegó a construir una parte parcial de la fachada. la planta baja. Claro. Porque eso después tenía un hotel arriba con una Sí. mansarda. Sí, sí. Y justamente antes del incendio llega un día un expediente a la comisión donde el secretario de Obras Públicas, el doctor Laura, abogado, se dirigía al intendente diciéndole que ante él se permitía aconsejar que este expediente no pase por la comisión de preservación del sector U24 porque el banco no sé cuánto se ofrecía a construir 2 pisos que pasaban de altura. Claro. Y el expediente cuando llegó, debajo de esa providencia, manuscrito por Cacciatore, decía: gírese a la Comisión Permanente para la Preservación de Zonas Históricas que emita su opinión y esa deberá ser cumplida. Le hicimos demoler casi un piso. Yo creo que usted también tuvo algo que ver con proyectos como el edificio que remata la Avenida de Mayo enfrente de la inmobiliaria que Sí, está hecho bueno, tomando... fue en ese periodo. Claro. Yo recuerdo que creo que usted escribió algo al respecto en una revista que hablaba de la obra y había un comentario suyo. Bueno, fíjate que eso fue un terreno baldío Casi 100 años. casi, pero durante muchos años nada, tierra arrasada. Y un día aparece el arquitecto Lopatín, Con los patines. sí, aparece Lopatín, que el dueño del terreno quería levantar un edificio. Entonces, bueno, le explicamos la filosofía de la ordenanza y demás. Le dijimos, pero ojo, es un terreno, son 2 terrenos, no era uno, eran 2. Terminaba a la punta de la avenida ahí. Sí. Que tenía que hacer, no sé, algún invento para ponerlo uno al lado del otro. Y nos dimos cuenta que estaban preocupados por eso y le dijimos, pero son 2 terrenos, pero ustedes quieren hacer un edificio, pídanos por nota qué posibilidad hay. Entonces nosotros a la inversa le proponemos al Consejo de Planificación Urbana y al Intendente que ese lugar debería ser 1 Para y completar no la 2. avenida. No podían creer. Bueno, entonces vino el proyecto y le dijimos, nosotros alentamos la idea de patios
porque es una forma de vida en Buenos Aires. Totalmente. Entonces se genera como este edificio que es una especie de letra C con un patio en el medio. Claro, Y esto está mirando a la curva de la avenida de Mayo. Claro, Así. y ahora está cerrado con hierro porque Bueno, cuestiones de seguridad, claro. pero la idea era que esto se transformaba Una especie de plaza. Sí, Era como un palomar, había una especie de estructura en el medio. había una pajarera, Una pajarera. también hicimos, lo pensamos nosotros, dijimos los pájaros van a estar muertos, está lleno de cagada de paloma, mejor cambiar y poner una fuente, pusieron una fuente en vez de la pajarera. Porque esos cambios había que hacerlos así, había que aplicar la realidad. Después de ese periodo, usted ya a cargo del museo, ya instalado como en ese principio de institución, trabajó, por ejemplo, cuando se enteró que iban a abrir definitivamente las avenidas por San Telmo, ¿hicieron algún trabajo de relevamiento de lo que se iba a perder? ¿Cómo reaccionaron ustedes No, ante no, porque el museo nace precisamente por la continuación de los trabajos de ensanche de la 9 de julio. Claro, Sí. Hacia a el medida que sur. avanzaba hacia Constitución? Claro. Claro. O sea que en ese momento también, y yo conseguí una ordenanza por la cual el museo podía retirar de las casas que iban a demolerse lo que fuera de interés para demostrar la evolución de la arquitectura. Pero entonces de todo lo que se perdió guardaron solo las molduras y la parte de Y eso está en rejas. los sótanos del museo. Claro, pero fotográficamente no se hizo un Sí, relevamiento. no, porque es imposible, no teníamos plata. Claro. Y ahora, como viendo todo esto de la preservación, como hoy en día lo que notamos es como un resurgimiento por ahí del interés de la persona a pie, de la restauración y o del patrimonio aunque sea, y hay como un resurgir de arreglar las fachadas, no hay un plan general, pero ¿qué piensa de resurgir por ahí? No, siempre es positivo, es positivo. A mí es decir, a nosotros nos decían más de uno, no se rompan la cabeza, mándenlo a la mierda. Y total, sí. Y pero no, seguíamos. Mm. Por suerte en este momento, sobre todo, bueno, a partir de los 90, por los primeros años del 2000 empieza a haber en Argentina ya una conciencia del valor no solamente simbólico, sino de la potencialidad económica de mantenerlo antiguo. Mira, por ejemplo, yo fui muy amigo de Luis Caffarini, el arquitecto. Caffarini y Weinstein. Y un día me llama y me dice, Peña, vos ubicás, seguro que ubicás el edificio que está en Tucumán y Talcahuano. Tucumán y Talcahuano. Sí, le digo. Perfecto. Bueno, porque ha venido el dueño que quiere, no, lo acaba de comprar una persona que lo quiere demoler para hacer un edificio. Pero yo cuando empecé a mirar, me da no sé qué, ¿vos qué opinas? Pero a vos te consultaron, le digo, para ver si lo conservabas o no. No me consultaron nada, pero yo puedo llegar a sugerir. Entonces le dije, vamos a hacer un invento. Mandame una carta del estudio pidiendo mi opinión sobre el edificio tal. Nada más. Entonces me fui, me paré enfrente y empecé a anotar cosas. Y paré a 14 personas a preguntarles qué opinaban del edificio. De las 14, 8 me habrán dado una opinión. El resto me decía, ¿qué torre? ¿Qué edificio? Y hubo 2 que me dijeron, yo hace tantos años que trabajo en la zona y para mí es un referente. El Mirador Mazoé. Claro, el resto del edificio no valía gran cosa. Entonces me senté e hice un informe técnico. No estaba en el casco histórico, pero un estudio pide opinión al museo, el museo puede darla. Claro. Y le puse que se había hecho un trabajo de campo y que en realidad lo que tenía identidad era
El mirador. El mirador es... El mirador sí, pero con la ochava. El mirador como una galera flotante no. Entonces me dije, bueno, voy a luchar a ver, a proponerle al dueño. Me pidió algunos datos más que le pude dar y habló con los dueños y aprobaron. Entonces un día suena el teléfono y me dan, no lo quiero nombrar, arquitecto, aunque por cretino merecería. Me dice, qué vergüenza, el cartel que hay que dice que el proyecto está aprobado por el Museo de la Ciudad. A lo cual le dije, no, maravilloso, el proyecto no está aprobado por el Museo de la Ciudad. Le conté los antecedentes y que era propiedad privada. Claro. Salieron cartas de lectores en contra del museo y una en contra mía. Pero de cualquier manera, yo me había hecho previamente con mi máquina de fotos en la esquina de Lavalle Talcahuano. Fui sacando fotos. Lo que realmente se veía es lo que quedó. Claro. Que además, me dice Luis, está en un estado, los hierros están todos flojos, Sí, les va a salir carísimo. Y bueno, pero lo hicieron. Y bueno, y lo que es genial es que me llamó Luis un día y me dice, para tu tranquilidad moral, que a nadie le importa un carajo, te quiero comentar que se abrió la venta de las oficinas, la primera oficina que se vendió es la de la Ochava. y sí. Y sí, porque es la La más... más icónica. Claro. El valor que tiene la arquitectura académica en general o antigua es el simbolismo que tiene, del cual carece. Bueno, Robert Venturi habló mucho de esto, ¿no? La arquitectura moderna desprecia el símbolo. La Galería Pacífico, Harrods, la Cortada Pérez Sargento y la Iglesia de las Catalinas. Eso lo salvamos nosotros con una ordenanza especial. Algún día supimos, cuando estábamos en la comisión de monumentos, que había la idea de venderlas Pacífico y demoler. Con 3 personas, cuando supimos lo de la Galería Pacífico, pedimos una entrevista con el presidente de Ferrocarriles, porque el edificio estaba asignado a Ferrocarriles, no era propiedad de Ferrocarriles. Esa es otra de las tantas, no existe algo oficial que sea propiedad de otra cosa oficial. Bien, entonces los que me acompañaron me dijeron, no, ya es demasiado, no podemos ir contra todo esto. Y bueno, yo creí que tenían razón, pero la noche no dormí. Y al día siguiente, cuando me corro al museo, les comento de la reunión que habíamos tenido. La respuesta del director de Ferrocarriles fue, yo sé para qué vienen ustedes, pero acá tengo esta llave. Hagan de cuenta que es la llave de la Galería Pacífico. Después del remate se le entrega al dueño y esto es responsabilidad del dueño. No podéis discutir con una persona que dice eso. Y entonces la propuesta mía, que estos perfeccionaron, fue elegir 4 manzanas para tener un conjunto que no fuera un edificio aislado. Claro. Entonces, en el término de un mes, hicimos una catalogación edificio por edificio, con altura, autor, más el verso de siempre. Y como nosotros estábamos trabajando en contacto directo con el Consejo de Planificación, que era otro del que yo les conté, de otras personas, hicimos el proyecto de ordenanza previo a hablar con Cacciatore. Sí. Entonces él nos dice, el proyecto llévenlo al Consejo de Planificación Urbana, quiero que lo vean. A lo cual le dijimos, con él lo hicimos. Ah, bueno.
Entonces que siga su curso y que venga. ¿Qué urgencia tiene mañana? Y en el término de 3 días salió publicado. Y no me consta, pero creo que es verdad, que salió publicado en el boletín municipal la ordenanza de estas 4 manzanas un día antes de que saliera el remate, y estaba decidido que la compraba el Hilton. Sí. ¿Ah, sí? El Hilton, que ya había especulado con el terreno de la Cancillería ahí en calle Juncal. Sí, vimos. El Hilton siempre buscando lugares jodidos. Feo, Sí, vimos un proyecto. Un proyecto de Mario Roberto Álvarez para un Hilton en Juncal y Esmeralda. Hubo ahí de cuántos pisos, una barbaridad de pisos, que clavado en el El principio medio. de los 70 era, ¿no? Y aproximadamente todo el boom del... De la modernidad dura. Sí. A mí la arquitectura de Álvarez la respeto. Tiene cierta cualidad, pero me deja frío. No, es que indudablemente es un tipo al cual no le interesa en absoluto el Pero tema. al hijo ni medio. No, bueno, no. O sea, estamos hablando de un tipo que es una personalidad de la arquitectura, que no es el hijo. Todo el mérito es de él. Pero es un tipo que claramente no reconoce y no le interesa el valor simbólico de la arquitectura. Mirá que lo que hicieron en la esquina de Reconquista, Y Perón, y Cangallo. sí, eso es atroz. Esas ventanas. Ahí él en el estaba aire. todavía vivo, pero yo tengo entendido Sí, que... pero alguien de la Comisión de Monumentos tuvo varias reuniones con él y con el hijo. O sea, la cosa es increíble porque era, creo que diciembre del 2001 o diciembre del 2002, y aprovecharon los feriados de Año Nuevo para empezar a demoler el banco antiguo sin que se enterara la menor cantidad de gente posible. Cuando diarios como Clarín se enteraron de la demolición, ellos ya habían empezado, y cuando se empezó a hacer la movida para evitar la demolición, ya los interiores estaban muy demolidos. Y yo tengo entendido que los obligaron a mantener parte de la fachada, pero que nada, dejaron lo mínimo posible, ¿no? Que son esas dos caricaturas de fachada Ridículo. Paredones ridículas, ridículos que... lamentables, de la cual sale la torre sin ningún tipo de interrelación ni nada. Ah, ¿sabés qué es otra cosa terrible? Eso es la humanidad, que son los celos y las envidias. Hay enorme cantidad de cosas que no se conservaron porque precisamente había gente que quería y explicaba por qué eso debería no tocarse. Entonces siempre era de noche Claro. que venía la demolición. Pero sí, es toda una cuestión de... Hay poder, hay un deseo de envidia de ciertas arquitecturas y de gente que, no sé, le tomó bronca a cierto autor en la facultad porque lo bocharon esa materia y después va y quiere demoler todo lo que le cruza. Claro. Así que Bueno, nos gustaría en un futuro colaborar con usted y bueno, mantenerlo al tanto y bueno, esperamos en algún momento poder contactarnos de nuevo para sí, aparte bueno, ya enriquecer más esto.